Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Gracias a Dios hemos llegado a un primer día de la semana y nuevamente pues estamos presentando la palabra de nuestro Señor. Quiero dar una aclaración que la he estado dando ya para mi estudio del libro de Eclesiastés. Hemos estado teniendo bastantes problemas con el internet. Esto no está al alcance nuestro, eso depende de las compañías servidoras que nos dan pues esta tecnología. Pero siempre quiero decirles que toda clase que doy está siendo grabada. Posteriormente, durante el día, se suben a YouTube y usted las puede escuchar completamente. Cada mensaje, si lo hace a través de Iglesia de Cristo El Salvador. Repito, Iglesia de Cristo El Salvador. También hará muy bien para que la palabra así se disemine, que comparta estos mensajes. Todos los mensajes que damos sería muy excelente que usted los comparta para que la hermandad sea más alcanzada y también muchas personas que andan en busca de obedecer a nuestro Señor. Bueno, el tema que voy a presentar durante este día es acerca del esparcimiento de las naciones, que está basado en Génesis capítulo 11. Quiero decirles que aquí básicamente lo que vamos a estar estudiando son las genealogías. Y otra vez les digo, no veamos cansado un estudio, sino que veámoslo desde el punto de vista que es la base para entender lo que posteriormente viene. Entonces, si nosotros tenemos esa actitud y nos gusta el estudio de la palabra de Dios, vamos a sentir mucho gusto espiritualmente hablando en cada situación que estudiemos de la divina palabra. Hablando pues de el esparcimiento de las naciones. La primera parte del capítulo 11 nos da el relato de la Torre de Babel. Después del diluvio, hombres orgullosos intentaron construir una torre y hacerse un nombre para sí mismos. Sin embargo, Dios frustró sus planes confundiendo sus lenguas, haciendo que se esparcieran a lo largo de la tierra. La segunda parte de este capítulo presenta la genealogía de Sem, culminando con los nombres de Taré y sus 3 hijos. Uno de sus hijos fue Abraham, por quien Dios concedería su gracia al mundo. Entonces ustedes pueden ver la importancia pues de ver estas genealogías. Bueno, comencemos primero con la construcción de una torre para obtener gloria. Y esto lo tenemos específicamente en los versos 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre,
cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. De acuerdo con la estructura, estilo, lenguaje y uso de las palabras, el relato de la Torre de Babel es un ejemplo magistral de narración. A diferencia del relato de Noé y el diluvio, no se ha descubierto texto del cercano Oriente que sea sorprendentemente similar a la narración bíblica de la Torre de Babel. El paralelo más cercano es un antiguo texto mesopotámico conocido como Enuma Elish, o sea, la epopeya de la creación. Yo tengo que usar estas situaciones de la antigüedad porque mitología es lo que sea, pero son realidades que se dieron en ese tiempo. Se refiere esta epopeya de la creación a los dioses construyendo Babilonia y su gran templo torre, o sea, torre de niveles, o Sigurat. Les pido que se graben esta palabra, empieza con Z, es Sigurat, y usted sustitúyala para que no le cueste el significado por la palabra torre. Eso es lo que significa Sigurat. Este Sigurat contenía un trono para Marduk, Marduk con K al final, el rey de los dioses. Se cree que fue construido tan alto como el cielo para ser el santuario, un lugar para la celebración de los dioses, que contaba con bebidas y banquetes festivos, así como de reposo durante el festival del Año Nuevo. Esto pues es tomado de la epopeya de la creación. Además, un texto sumerio, o sea, tomado del relato sumerio que se llama Emercar y el Señor de Arata, con doble T al final, menciona un tiempo en que todos los hombres hablaron o hablarían el mismo idioma. Sin embargo, no hay consenso en cuanto a si el lenguaje común de la humanidad fue una experiencia del pasado tenue o había de anticiparse en un futuro lejano. Dependiendo pues de cómo se interprete el relato sumerio, fue dicho que la diversidad de lenguas fue el resultado precisamente de la rivalidad entre dos deidades principales, Enlil y Enki, o que fue ofensivo a los dioses porque les impidió a los hombres adorar al gran dios Enlil. Esto era lo que se manejaba en este tiempo por el paganismo, y por eso es que yo tengo que usarlo como referencia. O sea, nosotros no podemos quitar el costumbrismo o las situaciones culturales que se dan en cada época. No podemos quitar, por ejemplo, la cultura nuestra o de otros países que son una realidad. Y mucho de esto para determinadas enseñanzas, en el caso de este esparcimiento de las naciones, tiene que tomarse en cuenta. Ambos textos difieren considerablemente, por supuesto, de la narración bíblica. El relato de Babilonia dice que los dioses modelaron ladrillos por un año y luego construyeron la torre para su celebración y reposo. En el libro de Génesis está claro que los seres humanos moldearon los ladrillos y construyeron la torre en un vano intento por mantener la unidad y hacerse de un nombre para sí.
Lo que voy a decir a continuación es muy interesante para todo lo que voy a expresar durante estas dos clases de este Día del Señor. El episodio de la torre fue evidentemente la forma en que la humanidad intentó cerrar el abismo entre Dios y los hombres con el fin de exaltarse y quizás incluso salvarse a sí mismos. No hay tales de dioses, es la humanidad la que hizo esto. Además, es evidente en Génesis que la diversidad de lenguas fue el resultado de un juicio de parte del único y verdadero Dios, y no de la competencia entre dioses como lo mencioné hace un momento. Entonces, la confusión que se dio de las lenguas fue un castigo divino por la arrogancia y por el orgullo humano, así como la negativa del hombre y llenar la tierra del hombre a extenderse, mejor dicho, y llenar la tierra de acuerdo con la comisión divina después del diluvio. Porque recordemos lo que nosotros hemos visto en el capítulo 9, en los versos 1 y 7. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Verso 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces, comencemos pues con el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Usted imagínese qué bello habría de ser o fue hablar una sola lengua. Imagínense, usted va a Irak, el español o el idioma que fuera. Usted va a Rusia, el español. Usted va a África, el español. Ese era el idioma. Ese era el idioma para todo el mundo. Qué felicidad. Pero ¿qué sucede ahora? Vamos a la diversidad de países. Hay una diversidad de lenguas, una diversidad de dialectos. Aquí nomás en Guatemala hay no sé cuántos dialectos, no me atrevo a decir cuántos porque si mis hermanos guatemaltecos me oyen, se pueden molestar. Pero hay una diversidad de dialectos. Bueno, pero ¿qué sucede con el ser humano? Con una lengua más que hable se siente bien orgulloso. Aquí nomás en Estados Unidos, como hay casi 3 millones de salvadoreños que han emigrado, y muchos emigraron jovencitos, adolescentes o niños, y allí han tenido su familia, 2, 3, 4 hijos, y los hijos se sienten muy orgullosos de hablar solamente el idioma inglés y se avergüenzan de hablar el idioma español. Qué cosa más ridícula, qué cosa más absurda, de que los hijos, teniendo padres que hablan perfectamente el idioma español, sus hijos no lo hablan. Eso es algo que realmente no debería de darse en las culturas. Yo medio hablo el inglés, pero yo no lo hablo para exhibirme, yo no lo hablo por jactancia o por orgullo, yo lo hablo para comunicarme, lo hable mal o bien, yo lo tengo que hablar en las ocasiones en que he estado con mis hermanos en Cristo que no hablan el idioma español. Pero en ningún momento yo tengo la actitud de exhibirme para que diga, el hermano Alexander Castellanos mastica un poco el idioma inglés. Yo no lo hago por eso. Si se burlan, que se burlen. Pero estoy diciendo todo esto por la actitud que hubo desde aquellos tiempos
cuando se comenzó a construir la torre de Babel. Si estos hombres hubieran tenido una actitud, otra cosa sería en el mundo. Y ustedes tienen que entender esto, hermanos. Fíjense, había habido un diluvio. ¿Por qué fue el diluvio? ¿Por premio? No. El diluvio fue por el pecado. El diluvio fue por castigo, porque la generación se portó de lo más pésimo. El pecado sobreabundaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que luego llega el momento de querer construir esta torre, la inician, ¿y qué sucede? Tienen una actitud de vanagloria, tienen una actitud de orgullo. Siempre el hombre ha procedido así. El capítulo pues comienza con la afirmación que dice una sola lengua y unas mismas palabras, o sea, esto es decir lo mismo en diferentes formas. Fueron utilizadas por toda la tierra. Sin embargo, el capítulo 10 asevera 3 veces que la humanidad hablaba varios idiomas. Otra vez les digo, esto es una narración de lo sucedido. Es como que yo me ponga a escribir una antología de lo que ya recuerdo desde mis 10, 15, 20 años hasta mis 71 años. Voy a jugar con los acontecimientos. Entonces me paso a una etapa y paso a otra etapa. Entonces, como hemos notado anteriormente, las genealogías de Jafet, Can y Sem son selectivas en lugar de ser detalladas. Los descendientes de Jafet y Can son rastreados únicamente a través de 3 y de 4 generaciones respectivamente, mientras que la posteridad de Sem es rastreada a través de 6 generaciones. Reitero, hay que comprender que se narran etapas de tiempo, no se narran situaciones de un día para otro, de una semana para otra, o para meses, o hasta de 1 o 2 años o más años. Hay que entender esta situación cuando leemos el libro de Génesis y lo estamos estudiando y analizando. Las declaraciones breves al final de las 2 primeras genealogías tienen que entenderse de la misma manera como la declaración breve al final de la genealogía de Sem. Esta última genealogía dice que fue en los días de Peleg que fue repartida la tierra. Eso lo tenemos en el verso 25 de Génesis 10. Y esto tiene que referirse a diferentes regiones de la tierra a las que la humanidad fue dispersa después del incidente de la Torre de Babel. El autor pues continuó más allá de Peleg para darnos nombres adicionales en la línea de Sem, antes de resumir el relato, afirmando que su descripción fue de acuerdo a sus familias y a sus lenguas. Mire lo que dice Génesis 10, leamos los versos 20 y 31. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. Repite lo mismo los versos 20 y 31. Entonces, el propósito del escritor evidentemente no fue dar un relato cronológico estricto de exactamente cuando los descendientes de Jafet y de Can hablaron diferentes lenguas. Simplemente llegó a la conclusión de que al final de la genealogía dada, aunque muchas genealogías fueron incluidas, la descendencia de los hijos de Noé
fue identificada por familias, por lenguas, por tierras y por naciones. Entonces, después de que había terminado de trazar las genealogías de los hijos de Noé de una manera selectiva, el autor estaba listo para continuar con el relato bíblico. Entonces, miren lo que nos expresa el versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Después del diluvio, a medida que los descendientes de Noé se multiplicaron, salieron de oriente. Y aquí vemos esta frase, la frase de oriente, que es la palabra Miquedén. En el idioma hebreo se escribe con doble Q y con M al final. Se ha traducido pues en diversas maneras. Por ejemplo, de acuerdo a las versiones, unas dicen hacia el oriente, otras dicen hacia el este. El este nuestro, por ejemplo, es lo que señala mi mano izquierda. ¿Qué es la mano izquierda? Es el oriente, o sea, yendo a Usulután, San Miguel, La Unión. O sea, el este, es el oriente, pues. Otras traducciones dicen viajaron al oriente, otras dicen en el oriente. La nueva versión internacional ilustra el problema de saber el significado exacto de la palabra en este pasaje. O sea, consigna el texto como hacia el oriente, pero da desde el oriente y en el oriente como posibilidades alternativas en una nota que se tiene al pie de la página. O sea, hacia el oriente corresponde mejor con el uso del mismo término hebreo en Génesis. Noten lo que dice en Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot, noten, hacia el oriente y se apartaron el uno del otro, donde Lot decidió dejar la región montañosa central de Canaán y se fue hacia el oriente, o sea, en dirección a Sodoma. Como yo les indicaba hace unos momentos, la dirección nuestra, el oriente, es San Miguel. Además, es una descripción más probable debido a que la tierra de Sinar es otro nombre para Babilonia o Babilón. Por ejemplo, la Septuaginta interpreta Sinar con S como Babilonia, en Isaías como la tierra de Babilón, en Zacarías fue al sur de los montes de Ararat, donde se posó el arca. Entonces, la familia de Noé viajó desde esa región hasta el gran valle de Mesopotamia. Evidentemente, tomaron rumbo este, y ya para decirlo más específicamente, se fueron al sureste, o sea, para que comprendan mejor. Línea recta, pero si ya hay un poco de desvío, estamos yendo hacia el sur. Ese es el sureste. Entonces, para ir a la región de Babilonia y se establecieron en la llanura. Entonces, desde la perspectiva del autor, escribiendo en la tierra de Canaán o sus cercanías, toda la región de Sinar, que fue tomada por la familia de Noé, se encontraba al este. Voy a pedir que me traigan agua, por favor. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo. Noten, para mí esto es bien curioso y muy interesante, más que curioso, interesante. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego.
y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿De dónde sacaron ese asfalto? Bueno, tenemos que entender que son regiones, desde que Dios hizo la creación, son regiones llenas de petróleo, ricas en petróleo. No era problema conseguir este asfalto para hacer esta mezcla. Gracias. Es como que si a nosotros, hablando de productos de la naturaleza, nos pidieran mangos cuando viene la cosecha de los mangos. Llega un árbol de mango que se crece como una ceiba, que da miles y miles y miles de mangos, un solo árbol. Llega un momento que la cosecha no se consume y se pudre, pues. Se pudre mucho de esta cosecha. O sea, tenemos que entender que Dios en su sabiduría siempre ha usado los elementos que son necesarios en cada región. Bueno, este versículo presenta una conversación del pueblo a medida que planeaba su proyecto de construcción. En una tierra donde las piedras eran escasas, se alentaron unos a otros a unirse y a hacer ladrillo y cocerlo con fuego en hornos para endurecerlo. Entonces utilizaron el asfalto, o sea, el alquitrán. Yo conozco desde niño lo que es el alquitrán. Es un derivado del petróleo, procesado, por supuesto. Tiene un olor exageradamente fuerte y tenía un tío abuelo que hacía toneles para acumular agua. Y cuando el tonel estaba terminado, lo pintábamos de alquitrán. ¿Por qué? Porque el alquitrán hace que la madera no se pudra, se conserva por quién sabe cuántos años, y claro, por al menos unos 2 meses, el agua retenida en un tonel, tenía el olor al alquitrán, pero ya con el tiempo ese olor desaparecía. Entonces, utilizaron asfalto, o sea, el alquitrán, en lugar de mezcla, ya que estaba disponible en el Valle del Tigris y del Éufrates. Entonces, el texto afirma que usaron el ladrillo endurecido como si fuera piedra. Este era más duradero que los ladrillos ordinarios cocidos al sol que se usaban comúnmente para las casas y otros edificios, mejor dicho, edificios de aquel tiempo. No nos mofemos de que no eran edificios, lo eran. No pensemos, no, es que no son los edificios de Nueva York, no pensemos eso. Cada época hay que ponerla en su lugar. Entonces, edificios privados en los valles aluviales del antiguo cercano oriente. Miren lo que expresa el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Una vez más, el pueblo se exhortó entre sí, o sea, se vanaglorió entre sí, para unirse en el proyecto y construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Mire, si usted razona un poco desde que se lee esto, es absurdo. Llegar una construcción al cielo
sino más ahora que nuestras épocas nos han permitido volar. Yo he tenido la dicha de volar a 40.000 pies de altura y no se ve nada, y usted medio ve para arriba lo que puede ver, y eso no tiene fin, el cielo, no digamos el cielo de Dios, eso no tiene fin. Entonces, algo absurdo lo que al hombre se le ocurrió. Este proyecto de construcción ha sido interpretado como una ciudad-torre grande y fortificada, que tenía como fin proporcionar protección contra los ejércitos invasores. Pero ¿para qué llegar hasta el cielo? ¿Para qué? El término hebreo para torre es la palabra migdal, así como la oye con G intermedia. Fue utilizado más adelante de esta manera. Vamos a leer algunas citas. Vamos a el libro de Jueces, capítulo 8, los versos 9 y 17. Y él habló también a los de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esa torre, o esta torre. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Vámonos ahora a Ezequiel 26, 4 y 9. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peñaliza. Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Bueno, por lo que sabemos, todos los descendientes de Noé estaban participando en este proyecto. En vista de que no existían otros pueblos después del diluvio, lo probable es que los parientes lejanos de Noé no estaban tratando de construir una torre defensiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que la torre de Babel tuvo que haber sido un sigurat, lo que le dije antes, una torre, pues. Un sigurat babilónico temprano, o sea, un tipo de estructura en forma de pirámide escalonada. No era una tumba como en lo que se convirtieron todas las pirámides en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en el Antiguo Egipto, para ser más exacto. Entonces, era evidentemente un templo. Los pueblos en la antigua Mesopotamia vieron el sigurat como el nexo de unión entre el cielo y la tierra. El día de Año Nuevo, ascendiendo por la rampa al templo en la parte superior y estrechando las manos del Dios principal, vuelvo otra vez a la mitología. Se pensaba que el rey de la ciudad-estado obtenía paz, obtenía prosperidad, obtenía bendiciones para su reino en el año que venía. Relatos tempranos confirman que el sigurat de Babilonia fue de hecho una gran estructura. Heródoto, un historiador del siglo V a.C., dijo que la torre tenía 8 niveles. Su altura se ha estimado de 60 a más de 90 metros. Si así fuere, es una altura considerable, pues. Entonces, estas conjeturas podrían parecernos exageradas, pero incluso si los posteriores templos-torres alcanzaron una gran altura parecida, la torre original de Babel fue sin duda un prototipo mucho más pequeño. En realidad, no era el tamaño lo que importaba. Es decir, no era el tamaño lo que importaba en el relato bíblico. El propósito de la estructura fue lo significativo para el autor del texto. ¿Por qué digo esto?
el pueblo no únicamente quiso manipular a Dios. Entendamos esto, el pueblo no únicamente quiso manipular a Dios, sino que también querían hacerse un nombre. O sea, que haya un nombre para nosotros, para no ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta torre que va a llegar hasta el cielo, ahí va a tener inscrito nuestro nombre. Hagámonos un nombre, que la gloria sea para nosotros. Vanagloriémonos con esta torre que va a llegar hasta el cielo. Una vez más, el orgullo fue la motivación en el intento del pueblo por hacerse un nombre, o sea, una reputación. Una reputación. Si vemos o recordamos en Génesis 6:4, donde varones de renombre, literalmente quiere decir hombres del nombre, es decir, tenían un nombre, o sea, una reputación. ¿Para qué? Para la violencia y la maldad, imagínense. Esta expresión lleva consigo la idea de volverse famosos. Sin embargo, depende de la motivación y de lo hecho para que se utilice en un sentido bueno o malo. Miren lo que nos dice las Escrituras, por ejemplo, en 2 Samuel 8:13. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Nehemías 9:10. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Jeremías 32:20. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Digo que esta expresión lleva consigo la idea de volverse famosos, sin embargo, depende de la motivación y de lo hecho para que se utilice en un sentido bueno o en un sentido malo. En Génesis 6:4, la intención es obviamente contraria a la voluntad de Dios. Eso es lo que vimos nosotros a estos hombres que querían ese nombre, esa reputación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las semillas de la destrucción, o sea, esas semillas de la desunión ya estaban presentes en esa antigua comunidad. Tal vez pensaron que lograr esta hazaña podría servirles como un adhesivo para mantenerlos juntos como pueblo. Vamos a hacer esta torre tan alta, va a llegar al cielo y esto nos va a mantener unidos. Si bien es cierto que Dios siempre desea la verdadera unidad entre su pueblo, definitivamente no deseaba que los descendientes de Noé permanecieran juntos y cooperaran en tal proyecto de construcción. Como el soberano Señor que lo es, el soberano Señor del cielo y de la tierra, Él sabía que los corazones de los hombres son propensos al mal. Recordemos lo que estudiamos en Génesis 6, específicamente cuando lo declaró en este verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estas personas estaban rebelándose contra él
porque estaban esforzándose por contrarrestar la última parte del mandato divino dado después del diluvio. ¿Cuál fue ese mandato? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, estableciéndose en una ciudad, pero no para vanagloria del hombre, no para hacerse un nombre, no para sobrepasar a Dios en ningún momento. Pero el hombre siempre ha hecho todo lo opuesto. Por eso es que es bien claro en las Sagradas Escrituras novotestamentarias, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor envió a un Señor Jesucristo, y a pesar de ello, ha habido completamente salvación y la seguirá habiendo siempre y cuando las personas se sometan a la voluntad de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque tú y nadie más que tú nos ayudas a beneficiarnos espiritualmente de estos mensajes tan hermosos que nos presentas, que le sucedió a estas generaciones, que ya sea por lo bueno que hizo Noé y su familia, nos beneficiamos, y nos beneficiamos al no corresponder a continuar con la maldad de aquellos que fueron desobedientes. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a ser cristianos y cristianas sensatos, de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero dar un anuncio. Recuerden que estoy dando a partir del sábado antepasado y domingo pasado el libro de Eclesiastés. Ayer ya di la tercera lección. Les invito hoy a escuchar la cuarta lección a las 6 de la tarde, hora de El Salvador y de Centroamérica. Por favor, si usted quiere aprender aún más y escuchar tantas buenas enseñanzas, sobre todo para la búsqueda de su vida, le invito a las 6 de la tarde a escuchar la cuarta lección del libro de Eclesiastés. Que Dios les bendiga. Amén.